Colmenares. Ciudadana Presidenta de la Cámara Municipal del municipio de La Botera, Directora General y demás miembros de la Alcaldía del municipio de La Botera, ciudadano Edwin Alviares, prefecto del municipio, invitados especiales, señoras y señores. En primera instancia, quiero dar gracias a Dios Todopoderoso y a nuestra patrona, Virgen del Rosario de Chiquinquirá, por darme la oportunidad de estar en este podio. Muy buenos días. Mañana seréis invictos en Carabobo. Así lo dijo el libertador Simón Bolívar un 23 de junio de 1821 en Taguanes, en arenga a sus tropas en los preparativos finales para la batalla definitiva. Hoy se cumplen 198 años de esta heroica batalla, pero para llegar a Carabobo es necesario hacer un pasaje por varios eventos durante el proceso de independencia. Entre las fechas más importantes que le dan sentido a la independencia de Venezuela y llegar a los desenlaces de Carabobo, tenemos la independencia de los Estados Unidos con el apoyo de España en favor de los colones, teniendo ella misma sus propias colonias en el sur en 1776. En 1789, la Revolución Francesa, hecho clave que dinamitó la forma en que la historia se venía desarrollando luego de la caída del Imperio Romano en el siglo V después de Cristo. Como derivado del espíritu ilustrado con sus connotaciones libertarias e igualitarias, se produjo en Haití, dominio francés, en el año de 1791, una revuelta de esclavos negros que puso en entredicho el dominio blanco en todas las colonias americanas. Más que invocar principios y acuerdos, fue un baño de sangre. En 1797, la disputa geopolítica entre las principales potencias europeas, Francia e Inglaterra, condicionará el desenlace de la independencia de Venezuela. Trinidad, territorio español de la Capitanía General de Venezuela, fue ocupada por Inglaterra, estableciendo una cabeza de playa decisiva para contribuir a subvertir las posesiones españolas en el Mar Caribe. En 1805, la batalla de Trafalgar, casi nunca se le menciona, pero es un hecho decisivo porque España pierde su flota naval y queda incomunicada de sus dominios ultramarinos. En 1808, Napoleón Bonaparte, emperador de Francia, invade a su antigua aliada España. Este hecho es el principal de todos, porque desencadena los movimientos autonomistas del año 1810, que conduce finalmente a la declaración de la independencia el 5 de julio de 1811. De 1810 a 1812, Francisco Miranda, famoso patriota que trató de liberar a muchos países latinoamericanos junto a Simón Bolívar, había tomado el control de Caracas. Los españoles luego retomaron el control y Miranda fue entregado a los monárquicos. Bolívar, en una de sus decisiones más cuestionables de su vida, lo consideró como un traidor. Bolívar huyó de Venezuela, después organizó la admirable campaña de 1813 y restableció la Segunda República de Venezuela. Esa aspiración a una independencia se fue al traste en el año de 1814, con la profundización de la Guerra Muerta.
En 1815 llegó a Venezuela don Pablo Morillo con un ejército pacificador de 12.000 veteranos para poner en cintura tanto a los caudillos insurgentes como a los díscolos, Boves y Morales. En 1817, la conquista de la provincia de Guayana por parte de Piar permite a los rebeldes o proindependentistas una base de apoyo en el sur para sostener con sustancial ayuda inglesa desde Trinidad a través de pertrechos, armamentos y dinero. Boyacá, 1819. Esta batalla es la que permite desequilibrar la guerra venezolana y catapultó a Simón Bolívar como líder, ya no discutido por parte de sus partidarios. Además, esta maniobra de flanqueo en la Nueva Granada para luego atacar la fortaleza costera norte en Venezuela. En 1820, Bolívar, en su preparación de la campaña de Carabobo, visita por segunda vez al Táchira. Cuando dirige personalmente las misiones de reconocimiento y movilización de tropas para la firma del armisticio entre los españoles bajo el general Pablo Morillo y los patriotas. Cuando el Libertador llega a tierras tachirenses, el lobaterense presbítero Pedro José Casanova le ofreció una gran fiesta en la villa de San Cristóbal, por lo cual hizo traer desde su casa lobatera una lujosa vasija de plata. Así lo describe el autor del libro Lobatera, tiempos históricos de una tierra de pioneros. Allí mismo nos relata que los movimientos independentistas precipitaron la guerra entre los bandos patriotas y realistas. Y en la marcha y contramarcha de estos ejércitos, Lobatera fue ocupada por tropas realistas al mando del coronel Ramón Correa. Durante los días posteriores, Bolívar pasó tiempo reagrupando sus fuerzas para conducir a Carabobo y poder así liberar a Venezuela en 1821. La batalla de Carabobo se enmarca dentro del conjunto de acciones de guerra entre Venezuela y España. A partir de la firma de la independencia el 5 de julio de 1810, el decreto de guerra-muerte del 15 de junio de 1813 y dentro del proceso de consolidación de la Gran Colombia. Carabobo es la batalla mejor planificada y conducida de la guerra de independencia hasta 1821. Por tanto, y sabiendo Bolívar desde el 10 de junio que el general Miguel de la Torre le esperaba en la sabana de Carabobo, su decisión de dar la batalla allí está relacionada tanto con los planes estratégicos diseñados para la campaña como con su experiencia previa en dicho campo. Bolívar conocía perfectamente bien el espacio de maniobra, ya que el 28 de mayo de 1814 se había enfrentado al ejército de Cajigal en ese mismo lugar, pero en dirección exactamente contraria a la de 1821. De manera que, al menos de referencia táctica y sin menoscabo de los pocos cambios que en 7 años se pudieran haber producido en el terreno, él conocía los puntos críticos y las vías de aproximación a la sabana. Las acciones de guerra de independencia se habían atemperado en 1819 con la firma de aquel armisticio entre España y Venezuela, pero un incidente en Maracaibo en 1821 provoca el fin del mismo. Dicho pacto fue roto por los rebeldes en la ciudad de Maracaibo cuando el general venezolano Rafael Urdaneta la ocupó y depuso al gobernador Francisco Delgado y provocó la reactivación de las hostilidades. Las tropas de ambos bandos se reagrupan y quedan divididas en regiones: Cartagena, Maracaibo y Caracas. En cada una de estas plazas, los independentistas concentraron esfuerzos para someter las tropas realistas. En este sentido, Bolívar consideró necesario concentrar sus tropas para asestar un golpe contundente al ejército español y de este modo consolidar la victoria independentista. Reunió 3 grupos principales con los que avanzaría a la costa central venezolana. Al llegar a la sabana de Carabobo, cerca de la ciudad de Valencia, el ejército de Bolívar comprende que organizar el ataque sería difícil. Los españoles habían blindado los 2 flancos. Planea entonces una estrategia de desarticulación de las posiciones enemigas, basándose además
en la superioridad numérica de sus tropas. Esta estrategia fue descubierta por los españoles, que repelieron a los batallones que les atacaban por los flancos, manteniéndolos a raya. Sin embargo, no hubo modo de sostener el ataque, al que se sumaban más hombres. Se destaca la participación del batallón Bravos de Apure, liderado por José Antonio Páez, que llevó a cabo el ataque inicial. Allí perdieron la vida valientes combatientes como Tomás Hildeston Farriar, comandante del batallón de cazadores, y un combatiente venezolano convertido en figura legendaria, Pedro Camejo, conocido hoy en día como el Negro Primero. El ataque de las tropas independentistas se hizo demasiado para los realistas. Intentaban repeler el asedio sin éxito. Ni siquiera tenían la oportunidad de obedecer las órdenes de cargar contra los patriotas. El repliegue y posterior retirada se hacían inevitables. La retirada española tuvo lugar hacia la ciudad de Valencia, hasta donde fueron perseguidos por la tropa rebelde, pero para luego replegarse hacia Puerto Cabello. Esta batalla, a pesar de considerarse una de las victorias más destacadas y clamorosas de la Guerra de Independencia de Venezuela, también es tenida como uno de los combates más cruentos del conflicto. Es probable que la ferocidad del combate tenga su origen en la importancia que tenían para los independentistas lograr esa victoria, ya que a pesar de la superioridad numérica, Bolívar tenía plena conciencia de la alta profesionalización de la tropa española en contraste con muchos combatientes patriotas, hombres del pueblo devenidos en soldados. Esta batalla supo el debilitamiento casi definitivo del ejército realista en Venezuela, quedando tan solo algunas fuerzas, pero que no supusieron gran peligro para el plan de Bolívar de continuar su acción hacia el sur y extender la guerra por los virreinatos vecinos. Luego de la victoria lograda por los independentistas en la batalla de Carabobo, el 24 de junio de 1821, los logros fueron gigantescos, como el fin al dominio español en el territorio venezolano. Con las victorias obtenidas, incluyendo esta de Carabobo, Bolívar considera que la independencia de Venezuela está más cerca que nunca. La región de Caracas, que representaba el centro del dominio español en Venezuela, fue liberada por las tropas independentistas. Se comienza a organizar la llamada Campaña de Occidente, que tenía como objetivo expulsar el dominio representante de los españoles en el suelo latinoamericano. Todas estas campañas y victorias por parte de Simón Bolívar lo fortalecieron y lo fueron convirtiendo en la figura del libertador. Aparte de la campaña de Occidente, se comienza a organizar la campaña del sur, a través de la cual Bolívar se disponía a liberar e independizar otros países latinos como Perú, Ecuador y Bolivia. La derrota de los realistas en la batalla de Carabobo dejó un amplio número de bajas, que se acercaron a los 3.000 hombres. En el caso de los patriotas, aunque es cierto que no perdieron tantos hombres en la batalla, perdieron a personajes importantes como Ambrosio Plaza y Manuel Cedeño, los cuales restó un poco de fuerza y liderazgo en los patriotas. En esta misma fecha se conmemora el Día del Ejército, que allí venció, donde el ejército patriota comandado por el libertador Simón Bolívar dejó un ejemplo de lucha, de coraje y amor a la patria a favor de la causa independentista. Desde aquí extiendo mis palabras de felicitación a los integrantes del componente ejército, que desde sus trincheras está cumpliendo con el deber sagrado que demanda la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Para finalizar, quiero agradecer por la deferencia e invitación que me hiciera el coordinador de la Cátedra Libre de Historia Local, señor César Darío Pérez, a la Fundación Sociocultural Lobatera 1774, a la Alcaldía y Cámara del municipio Lobatera. En esta fecha histórica, todos los venezolanos, como verdaderos patriotas, debemos tener una visión más amplia que trascienda el localismo tradicional, que propicia el encuentro a partir de la aceptación de sus diferencias, pues la comprensión renovada del pasado es una amenaza segura de entender el presente y proyectar el futuro.
Muchas gracias.